Hey, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a esta que es su Granja Humana MX. Pues bien, quiero presentarles un tema bastante interesante. Es de Brandon Smith de Land Markets y él habla sobre estas probabilidades de que puedan necesitarse suministros de supervivencia en los próximos años. Y esto, según sus palabras, es probablemente muy alta la posibilidad de que vayamos a necesitar esto. Pero ¿cuáles son los argumentos para llegar a esta aseveración tan, yo diría, apresurada? ¿Por qué? En 2020, al inicio de que empezó la situación del bicho, justamente antes de los cierres, nunca voy a olvidar ir al supermercado un viernes por la tarde, solamente para encontrarme todas estas carreteras y las tiendas vacías. Las otras pocas personas que estaban de compras tenían una mirada vidriosa en sus ojos, como si estuvieran aturdidas o en shock. Para mí, para quienes conozco esa preparación, fue solamente un día más. Para aquellos que no se habían preparado para la pesadilla de la incertidumbre. Aquí en Montana no le prestamos muchísima atención a los confinamientos después del primer mes. 3 meses todo volvió básicamente a la normalidad, excepto por estas órdenes de usar mascarillas que la mayoría de la gente ignoró. Y no, aquí había más datos disponibles ya sobre lo que estaba sucediendo. Quedaba claro que la probabilidad de que la gente se fuera de este mundo era muy exagerada, y lo que nos asustó un poco más fue la omnipresencia del tema de los pasaportes obligatorios que se tenían que poner en 2021. Las restricciones estatales, federales, que habían sido propuestas por personas que se negaron a aplicársela, nos habían resultado familiares. Eso fue solamente el comienzo de una tiranía en toda regla, a menos que nos mantuviésemos firmes. Y mientras tanto había una prisa pública para poder comprar tantos artículos de primera necesidad como pudiésemos permitírnoslos. Y por supuesto, estas medidas de estímulo ante este tema ayudaron a desencadenar una crisis estanflacionaria que ya se veía gestando en Estados Unidos desde hace muchos años. Y es que antes de estas amenazas potenciales, los preppers seguían estando bien protegidos. Si este tema de los pasaportes digitales se convertían en la norma y se bloqueaba el acceso a lugares públicos, disponíamos de alimentos almacenados para poder sobrevivir durante un tiempo. Si el pánico de las compras y la inflación conducían a una situación muy mala en la cadena de suministro, ya estábamos preparados y teníamos ya los instrumentos democráticos, las municiones y el entrenamiento necesario para conservar lo que teníamos. Si se avecinaba alguna pelea, teníamos los medios para defendernos. Hacía tiempo que estaba convencido de que fue el factor de preparación lo que nos hizo que el gobierno reconsiderara sus estrategias de cierres perpetuos y que renunciaran al tema de los pasaportes obligatorios. Así que las encuestas recientes mostraban que más de 30% de la población adulta en Estados Unidos había participado en esta preparación. Somos un elemento desconocido y algo que puede predecir una posible llave inglesa de engranajes de la maquinaria. Y es que con nuestros propios suministros no dependemos de un sistema para mantenernos vivos. Cuando más nos presionan, más nos vemos obligados a organizar este tema para crear un obstáculo aún mayor. Y así como el tema de las sanciones de la OTAN han acercado a Rusia y a China y a los BRICS, los políticos abiertamente autoritarios de Occidente durante este tema han unido a la gente en el movimiento por la libertad. Este establishment se está echando hacia atrás porque tienen mucho que hacer, y por esto me río cada vez que veo a algún idiota decir en línea: oye, ¿qué sentido tiene prepararse si nunca pasa nada? Bueno, estas personas tienen que haber estado viviendo bajo una roca desde el año 2020. Acabamos de esquivar una de las mayores balas orwellianas de la historia de nuestra nación ante la derrota de las medidas de control masivo. O tal vez no se den cuenta de que durante esa época solamente fue el comienzo, porque si ese es el caso, me duele recordarles a todos que nada ha cambiado fundamentalmente, y si hemos derrotado a estos mandatos, pero las mismas élites siguen en el poder, estas mismas instituciones que explotaron ese tema para poder crear este pánico, puede seguir existiendo y elevándose así a actuar como una cadena de dominio que conduciría a otro tipo de crisis. Y ahí hay solamente algunas razones por las cuales definitivamente vamos a necesitar tus preparativos de supervivencia para los próximos años. Digo, necesitarás. Y así, esta crisis de estanflación que no se va a ir pronto. El problema del estanflacionario es
persistente a pesar de todos los medios que afirman que todo está bajo control. Los lectores familiarizados con el análisis económico saben que hace varios años se había predicho ya que este tema de la estanflación era el resultado inevitable de la flexibilización cuantitativa de la Reserva Federal. Y ojo, estanflación. Es alta inflación, hay bajo crecimiento económico o estancamiento, y sobre todo, ¿qué es esto de la emisión cuantitativa del dinero de la Reserva Federal? Es imprimir dinero de la nada. Así, ¡pum! Ahí se inventó el dinero y allá va, ¿no? Que tenemos un problema con los bancos, y como lo hizo la Fed el año pasado para rescatar a la banca privada en Estados Unidos, ahí van, ¿no? $1,000 millones impresos, o creo que fueron muchos más, y ahí está, de la nada se los inventaban. ¿Cómo demonios? Porque estamos a cada 100 días en Estados Unidos se emite $1 billón, $1 billón, en inglés $1 trillion. Imaginen nada más eso. Ahora, las tasas de interés estaban cercanas a cero. Y así, ¿qué pasaba? Que también se había predicho el problema del Catch-22, de esta subida de tipos frente a la inflación y a la deuda. Y es que cuando se dijo hace un par de años que la Reserva Federal no iba a volver a recortar las tasas durante algún tiempo, también se tenía razón. Porque hay que tener en cuenta estos antecedentes. Créanme cuando les digo que la estanflación llegó para quedarse, porque cualquier medida para reducir las tasas va a desencadenar automáticamente un resurgimiento aún peor de la inflación, y la Reserva Federal se va a ver obligada a subirlas una vez más. Y además las altas tasas de interés van a seguir creando una crisis de deuda nacional a medida que los pagos de la deuda se vayan por los cielos. Amigos, ya actualmente Estados Unidos tiene que estar pagando cerca de $1 billón, o si no que ya lo superó, $1 billón simplemente por intereses de su deuda nacional. Solo piensen en ello. Se supone que para mediados del próximo año esto llegará a estar cerca de 1.7 billones nada más del pago del servicio de la deuda, que es el tamaño de la economía mexicana más o menos, o la española. Entonces nada más para que pongan en contexto esta situación, y donde dicen, bueno, ¿cómo le hacemos para controlar la inflación? Pues hay que subir las tasas. ¿Qué va a pasar con todas las deudas que tiene la gente en sus tarjetas de crédito? ¿Qué va a pasar con el sector productivo, no? Porque pues va a ser muy caro pedir un préstamo para invertir en algo. La gente para consumir y endeudarse, ¿qué va a ser? Carísimo. Entonces esto es un efecto dominó y es una espiral en ascendencia. En otras palabras, la situación económica puede empeorar exponencialmente cada año que pase. La deuda nacional de Estados Unidos fue de $28 billones en 2021. A finales del 2024 superar esto con creces a $35 billones. Supone ya $7 billones añadidos nada más en 4 años. Y así ya hay fallas del sistema. Pero eso no es nada comparado con lo que enfrentamos en los próximos 4 años, porque cualquier artículo de preparación que compren hoy se debe de considerar una inversión, porque no hay duda de que todos estos artículos van a ser mucho más caros o más difíciles de encontrar en el futuro. ¿Qué puede pasar con el tema de disturbios y las fuerzas de seguridad? Esto está muy asegurado. Ustedes vean, por ejemplo, las recientes protestas en las universidades, o el tema de los disturbios en Francia por el avance del ala conservadora en el gobierno. Esto ha recordado a la gente que no deberían de sentirse demasiado cómodos con esta menguante inflación o influencia que tienen este tipo de grupos en Estados Unidos, como el Black Lives Matter. Estos mismos que han aprovechado la ola de la división en 2020 estaban saliendo y encontrando nuevas causas para poder cooptar. Estaban buscando cualquier excusa para amotinarse, incluso si no tenían nada que ver con estos personajes. Pero en las elecciones del 2024, a la vuelta de la esquina, todos ya sabemos de los disturbios civiles que pueden volverse una norma. Sin importar quién termine en la Casa Blanca, a estos puede seguir un tema de saqueos, destrucción de propiedades, violencia política. Y ojo amigos, todo esto tómenselo con pincitas. Esto es nada más lo que está pensando el autor de eventos que se pueden presentar, más no que se presentarán, Ojo con ello, para que no se asusten. Y ojo, incluso ley marcial. Luego está la reacción pública ante estas circunstancias, incluida una posibilidad de la intervención civil por la democracia. Vean la película de Civil War que acaba de salir hace un par de meses, amigos, para que se den una idea.
No asuman que el país se calmará después del tema electoral. De hecho, suponemos lo contrario. ¿Qué pasa con la intervención en Ucrania que está a punto de convertirse en una mundial? Una vez más se ha mencionado en varios artículos este peligro de la participación occidental ante la intervención democrática de Ucrania, incluido el peligro de una que sea ampliamente mundial, porque si la OTAN está directamente en la contienda, mientras se escribe esto, Francia está presionando para que los asesores militares vayan a Ucrania a entrenar reclutas, que es exactamente lo que hizo Estados Unidos en Vietnam justo antes de que fuéramos oficialmente a ella. Varios países de la OTAN también le han dado luz verde a Ucrania para utilizar estos misiles de largo alcance de la OTAN contra los objetivos al interior de Rusia. Y así que si eres ávido estudioso de la historia, sabes como yo que esto solamente funciona en una dirección. Probablemente por esto los funcionarios de Estados Unidos y de Europa de repente están hablando de procedimientos de reclutamiento y leyes de reclutamiento forzosas para poder apuntalar sus filas. Así que ¿cuántas personas realmente se van a presentar a esto? No lo sé, pero sí sé que este no es el tipo de conversaciones que entablen los gobiernos cuando su objetivo es la diplomacia, y el tipo de conversaciones que utilizan cuando se preparan para enemistarse con el enemigo. Y amigos, vean lo que Rishi Sunak dijo: les vamos a quitar el acceso al sistema financiero a todos aquellos que no presenten su servicio militar obligatorio. Aquí, una guerra más amplia con Rusia trae consigo una serie de dificultades que requerirían muchas páginas para ser abordadas, pero el resumen es que una intervención directa con Rusia significa ya una contra China, una contra Corea del Norte, una contra Irán y la mayor parte de Oriente Medio. Trágicas interrupciones de la cadena de suministro, el fin del estatus de la Reserva Mundial del dólar y una buena posibilidad de un intercambio nuclear limitado o alguna falsa bandera en este sentido o regional. Pero tengo serias dudas de una intervención nuclear global sobre la mesa, porque este establishment no tiene nada que ganar y todo que perder si esta se va a llevar a cabo. Sin embargo, una intervención entre Oriente y Occidente es más que suficiente para causar un caos absoluto para todas las naciones del planeta. Amigos, recuerden que ahí, en el estrecho de Hormuz, que es donde está el Golfo Pérsico, es donde Irán puede hacer esta, ¿sabes qué? Bloqueo. No sale energía a través de ahí y es 1/3 de la energía del planeta. ¿Se imaginan qué pasaría con eso? Ahora, lo que vemos en el Mar Rojo, todo esto para atravesar el canal del Suez a través de Egipto, ir al Mediterráneo y del Mediterráneo viceversa para llegar a Asia, ¿no? Esto que estrangularía en muchas situaciones. ¿Qué pasaría si en algún momento dado también porque ya también los yemeníes pueden atacar gran parte del océano que lo rodea por allá? No nada más es el estrecho de Al-Bab Mandab, sino también en el ¿cómo se le dice? El mar Índico, ¿no? Y esto, llegando más abajo, en donde pueden tener que llevar a desviarse cada vez más este tipo de barcos de transporte. ¿Qué pasará con toda esa situación, amigos? ¿Qué pasará si China, ya en una intervención directa, pues les dice a Europa, a Estados Unidos, no más producción para ustedes, ¿no? Obviamente se irían de la noche a la mañana a una ruina severa, pero los otros en una mayor proporción. ¿Quién produciría lo que tanto consume el planeta si esta fábrica se cierra a los consumidores occidentales? ¿Se van dando cuenta del peligro de una situación así? ¿Qué viene con esta intervención de Gaza que está conduciendo rápido aún en Medio Oriente? Mira, no voy a animar a ninguna de las partes en este conflicto. Mi preocupación son Estados Unidos y los estadounidenses. Dicho esto, está claro que las acciones de ambos lados están obligando a que esto se expanda mucho más allá. Los recientes ataques contra Siria de parte de Israel y los enfrentamientos de las tropas egipcias ya son una preocupación. El Líbano está muy involucrado e Irán ya está intercambiando misiles con Israel. Israel ha declarado que su ofensiva va a continuar a menos para finales de este año, y ahora es posible que estén pensando ya en una intervención total contra el Líbano. Y en cuanto a cómo va a afectar esto a Estados Unidos o Europa, la consecuencia inmediata será el cierre del tráfico del petróleo
petróleo a través de este estrecho de Hormuz y el Mar Rojo que les comentaba, significando que más del 30% o más del comercio mundial de petróleo se va a eliminar o reducir, y donde los precios de la energía se van a ir por los cielos junto con los precios de todo lo demás. El precio de todos los bienes que compramos diariamente se ve afectado por el precio del petróleo. La agricultura, por ejemplo, depende en gran medida de los combustibles y fertilizantes que son a base de petróleo, y esto significa que los altos precios del petróleo se van a disparar en los precios altos de los alimentos. En el suministro de alimentos será clave en los próximos años. Así que preparar no es un pasatiempo, es un deber. Francamente, esta preparación tiene que ser pues un pilar social. Es una parte integral de la vida estadounidense, no es el pasatiempo, esto debe de ser un deber, porque cuanto más preparado esté la gente, más seguros van a estar todos los estadounidenses, donde la mayoría de las personas preparadas no van a entrar en pánico porque no habrá necesidad, y las personas que no entren en pánico tienen menos probabilidades de hacer daño a los demás por miedo y desesperación. Piensen, por ejemplo, en el almacenamiento de alimentos como si fuera una batería grande. Una batería es el almacenamiento de energía para más adelante, cuando se necesita. Piensen en cuánto tiempo, trabajo y energía será necesario para cultivar solamente un mes de alimentos para su familia. Todo es mucho mejor almacenar todo ese trabajo en alimentos a largo plazo que no tener que preocuparse para ello adelante durante las peores condiciones. Y así, cada cubo de comida almacenada es una batería que le ahorrará tiempo y trabajo valioso. Cultivar alimentos y vivir de manera sustentable es una gran idea en tiempos de paz o en medio de una comunidad grande y bien organizada. Cultivar alimentos al comienzo de una crisis nacional en un lugar donde hay demasiadas personas que no están preparadas, eso es casi imposible. Porque si ocurre una crisis, lo mejor que puede hacer es refugiarse, trabajar con familiares, amigos y vecinos y vivir de lo que está preparado hasta que haya una comunidad lo suficientemente grande como para reiniciar de manera segura la agricultura. Y en este momento, hay demasiadas variables en todo el planeta que pueden causar una situación terrible. Incluso los eventos que están ocurriendo al otro lado del mundo. Esto les puede causar graves problemas en su país. Veo muy pocas posibilidades de que la situación vaya a mejorar en los próximos años y una probabilidad bastante alta de que las cosas se puedan salir de control. Y por favor, tomen en serio su preparación. Incluso cuando los detractores inconscientes afirmen que no va a pasar nada, esas mismas personas serán las que clamen por ayuda en poco tiempo y usted no querrá compartir su destino. Pues ahí está, amigos, Brandon Smith a través del altmarkets.us. ¿Qué les parece? Yo sé que esto simplemente es un tema, piensen nada más en ello. No se aceleren y el día de mañana se acabó, no. Simplemente es una cuestión que cuando vimos que se acercaba a finales del año 2019, una situación que veíamos lejana, allá en China. ¿Se acuerdan los videos? Gente chupando las manijas, los botones de los ascensores. De repente empezaron unas medidas bastante altas y orwellianas. Dijimos, eso jamás se puede aplicar acá. ¿Qué pasó? El 15 de marzo del año 2020. Dijimos, esto solamente son unas semanas. Luego solamente será un mes más. Luego serán 3 meses. Y al final, ¿en dónde acabó todo? Para la Granja Humana MX, se despide Pablo. Y recuerden esto siempre: piensen críticamente, sean ustedes mismos, conózcanse de verdad quiénes son y sean empáticos, amigos. Nos vemos hasta el próximo video programa. Cuídense mucho y pórtense bien. Hasta luego.